Buenas, buenas, muy buenas. Y como estáis viendo, ya tenemos doble banner con mi cola, por lo menos en el servidor de prueba, y todas las cosas que he podido sacar o que me han podido pasar y que me han filtrado, entre comillas, del próximos tráiler, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente está en el servidor de Discord, si lo queréis ver más a detalle. Obviamente en este vídeo lo vamos a comentar todas sus habilidades y voy a comentar mis pensamientos o mis primeras impresiones del personaje o lo que viene con ella, ¿vale? Entrando en materia, como podemos ver aquí, es un poco extraño porque su banner ha salido con 21 días. Esto me da a entender que su banner va a ser el último. Teniendo en cuenta que la season va a acabar el 19, esto nos deja a 2 días antes de, en cierta manera, este mes. Con lo cual sería el 29. El 29 debería salir su banner, o sea, la siguiente semana. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por los días que quedan, ¿vale? Esto significa que va a salir con Lily May. Vale, pues si hacemos cálculos, serían 5 días más, 9 días más, y actualmente a Lily May, si vemos aquí, le quedan 16 días, ¿vale? Con lo cual, yo creo que sí va a haber doble banner, ¿vale? Por lo menos a mi entender. ¿Por qué? Porque si la han sacado con 21 días, no quedan más días en la season para que salga mi cola. Entonces, sabemos eso, que en 9 días, 10 días va a salir mi cola, con lo cual se va a stackear con los últimos días, la última semana del banner de Lily May, con lo cual, muy comprensible. Si veis que el vídeo está mucho más bajo es porque es tardísimo, ¿vale? O sea, es increíblemente tarde. Me iba a ir ya a acostar y he visto esto desde el móvil. Y digo, bueno, voy a grabarlo, voy a intentar hacerlo lo antes posible y así me lo quito de encima. ¿Ok? Entrando con ello, aquí vemos el doble banner que me han pasado y vamos a entrar con todas sus habilidades, ¿vale? Entrando en materia, tenemos aquí al principio el himno intrépido o el himno indomable, ¿vale? Lo que ocurre es que al principio de la batalla, mi cola genera una esfera de coraje de 2 casillas que la sigue. Prácticamente, para que os hagáis una idea, 2 casillas es el aura de Smokey al comenzar la batalla, ¿vale? Más o menos, ¿ok? Tras ello, incrementará el haste o la prisa en 40 y la defensa a distancia en 10 para todos los aliados dentro de ese aura. Mientras que aumenta su propia prisa en 30, o sea, 10 menos, y la defensa a distancia sigue siendo la misma, 10. Cuando mi cola inflinja un daño igual al 300% de su ataque, ¿vale? Del ataque de mi cola, la esfera de coraje se activará y surgirá una onda curativa que restaurará el 80% de puntos de vida a los aliados dentro del rango, ¿vale? Para que no os hayáis enterado de nada, en general, Micola es un personaje que crea una burbuja protectora, que es la esfera de coraje, la sigue y la ayuda, ¿vale? A ella y a sus aliados, tanto para resistir más y al mismo tiempo para curarse en caso de que Micola haga daño, ¿vale? A medida que subamos de nivel la habilidad, la burbuja dura más y encima curamos más a los aliados, como podemos ver en los siguientes niveles, ¿ok? Pasamos con la siguiente habilidad, que es el duelo heroico, ¿vale? El duelo heroico es esta foto que podemos ver aquí, es este pedazo de rectángulo, ¿vale? Como podemos ver aquí, aunque aparezca aquí Doubtless Hilm, está haciendo otro efecto. Yo lo que quería era ver el cuadro, ¿no? El cuadrilátero, en cierta manera, ¿vale? Y aquí os lo voy a explicar. Duelo heroico. Al principio de la batalla, mi cola generará una arena en la que abarca el campo de batalla y siempre saldrá en el mismo sitio, o sea, en el centro con 2 casillas, siempre. El equipo con más unidades dentro de la arena ganará su control si los mantiene la ventaja durante 3 segundos, o sea, tenemos más unidades en la arena que el enemigo. Mi cola curará un 12% a los aliados y aumentará su ataque en un 14%. Esto es una locura, ¿vale? En general, mi cola es un personaje que crea esta aura, esta zona en el campo de batalla llamada la arena de honor, ¿vale? Como podemos ver que es esta arena verde, y el beneficio es que quien tenga más aliados durante esta zona durante 3 segundos, ¿vale? Estos 3 segundos se van como estaqueando, ¿vale? O sea, pasan 3 segundos, si el mismo equipo los tiene, lo que hace es que te vuelve a curar otro 12% y, en cierta manera, mantienes el ataque, ¿vale? A medida que subamos de nivel esta habilidad, aumenta tanto el daño como la curación que reciben los que mantengan este área, ¿vale? Obviamente, si el enemigo se hace con la zona, mi cola no los va a curar, solo van a tener el daño, ¿vale? Solo van a tener el daño. Ojo, esto solo aplicaría si el enemigo tiene una micola, ¿vale? Si solo nosotros tenemos micola,
el enemigo no puede recibir ningún bufo. Pero en caso de que haya doble Micola, el campo es el mismo para los dos. O sea, si yo pongo una Micola y el enemigo tiene otra Micola, lo que ocurre es que peleamos por el mismo campo, peleamos en el centro, ¿vale? Y dependiendo quién lo tenga, Micola o la otra, consiguen hacer el efecto de daño y de curación, ¿ok? Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la siguiente habilidad, que va a ser esta. ¿Vale? Aquí vemos su segunda habilidad, ¿vale? Que es la llamada vigorosa, ¿vale? La llamada del vigor. ¿Okay? Lo que hace es que, como ya os dije, tenía algo relacionado con la campana y mi cola hace sonar la campana, restaurando puntos de vida, aumentando la defensa física y mágica para ella y 2 aliados más débiles durante los próximos 5 segundos. ¿Okay? Esto es muy importante porque si es, o sea, primero no prioriza a las copias, con lo cual personajes como Florabel, como Berial, todos estos personajes les viene esto muy bien porque sus copias, Cecia por ejemplo también, pueden recibir este bufo, ¿vale? Normalmente hay muchos personajes que no le dan bufo a las copias y el darle esto, la verdad que está muy, pero que muy bien, ¿ok? En líneas generales, ¿vale? Lo que hace es que mi cola puede utilizar esta habilidad para curar una gran curación y encima tanto a ella como a 2 aliados. Además, la curación otorgará defensa física y mágica a los personajes durante un periodo de tiempo, ¿vale? Tras ello tenemos la siguiente habilidad, que sería el mítico plus, o sea, su arma, que como podemos ver sería la apertura apasionada, o sea, la apertura del combate. Y como podemos ver, su primer level lo que hace es que mi cola mejora su esfera de coraje, que habíamos visto al principio, con la que empieza, después de que haya estado activa durante 6 segundos, otorgando furia de combate a todos los héroes aliados, excepto a ella misma, o sea, solo afecta a los demás, e infligiendo daño igual al 50% de su ataque por segundo a los enemigos adyacentes. Como estamos viendo, esta habilidad va muy pero que muy bien con la habilidad de antes que nos pedía que mi cola hiciera daño, porque como estamos viendo, cada tiempo, cada segundo que está haciendo aquí hace daño igual al 50% de su ataque. Por lo cual, si pasan 6 segundos, como estamos viendo que es el tiempo que está activa, lo que podemos tener es 6 por 5, 30, con lo cual 300%, que es lo que nos pedía previamente, de hacer daño para poder curar. Con lo cual estamos viendo ya ese efecto en ella, ¿vale? Tras ello, las mejoras se reinician cuando la esfera de coraje desaparezca. ¿Vale? A nivel 2, o sea, al más 5, aumenta el daño por segundo de mi cola de 50 a 60, o sea, que nos costará menos. Y encima, a nivel 3, o sea, en el más 10, aumentaremos la vitalidad de todos los aliados con furia de combate, o sea, gracias a este efecto. A nivel 4, o sea, más 15, aumentaremos el daño de 60 a 70, o sea, no es una mejora significativa, pero aún así es bueno, ¿vale? Aquí una breve explicación que tengo aquí anotada. Mi cola puede mejorar a todos sus aliados gracias a la esfera de coraje que previamente nos daba curación, ¿vale? Gracias a este nuevo efecto que es la furia de combate, con lo cual es algo espectacular. Además, a medida que sube de nivel, la habilidad mejora tanto en daño como en efectos, como podemos ver que le otorga vitalidad a los aliados. Recordemos que la vitalidad potencia las curaciones, con lo cual la curación que tenemos antes nos va a venir muy pero muy bien, gracias a que tenemos la vitalidad potenciada. ¿Okay? Y por último tenemos su última habilidad, que es el Supremo Plus, que lo conseguiremos cuando la subamos, que la tengo aquí, que es fortalecer fuerzas, ¿vale? Que lo que conseguimos es que la esfera de coraje que tenemos con de mi cola no se ve afectada en la duración del tiempo si su equipo tiene el control de la arena. O sea, estamos viendo la arena que estamos viendo abajo, ¿no? En segundo plano, que aquí la voy a enseñar. Mientras tengamos el control de la arena, como vemos aquí, está brillando. ¿Veis que brillan los circulitos? Esto significa que la tenemos en control porque, como veis aquí las flechitas, ellos tienen 2 personajes y nosotros tenemos 3 personajes. O sea, aquí tienen a Carolina, ¿vale? Tenemos aquí a Carolina, ellos tienen a Zoran y tienen aquí a Brion. Mientras que nosotros tenemos a Brutus, a Micola y a este personaje que ahora mismo no alcanzo a ver. Pero bueno, como veis, tenemos 3 versus 2 y todo el campo está brillando para nosotros. Si no tuviéramos el campo no brillaría y estaría como de color rojo, ¿vale? En caso de que ellos tuvieran una Micola, estaría brillando en rojo, o sea, ellos tenían el bufo.
Entonces, mientras esto está activo, estamos viendo que es un personaje que en Supremo Plus va a ganar mucho. ¿Por qué? Porque en vez de la bola mantenerse X tiempo, lo que vamos a ver es que la bola va a estar permanentemente activa y encima mi cola va a estar haciendo daño alrededor suya, como una especie de Smokey, a todo el mundo. Todo el mundo que está cerca suya va a hacerle daño. Además, va a bufarlos a todos, además los va a curar porque está haciendo daño. Entonces, está muy bien pensado el personaje y me gusta porque va a promover equipos con Cecia, con Florabelle, con Berial, por ejemplo. Esto a mí me gusta mucho este personaje porque a Berial le va a venir muy bien porque va a potenciar todas esas sombras. Y encima con personajes que sean de echarse para adelante, ¿vale? O sea, por ejemplo, personajes como Kafra que se tiran instantáneamente hacia adelante, personajes como Brutus que avanzan muy rápido y ganan mucho espacio. Estamos viendo que esos personajes van a venir muy bien, sobre todo para contrarrestar composiciones que se quedan quietas, o sea, composiciones como pueden ser la de Salvajes, ¿no? De Arden con Carolina, con Iron, ¿no? Que gran parte de su equipo se queda atrás. Entonces, esto nos va a beneficiar mucho, sobre todo para curarnos, mantenernos con vida, conseguir vitalidad, o sea, nos viene muy pero muy bien. Recordemos que Coco, ¿no? Por ejemplo, Coco es un personaje que aumenta la vitalidad. Por ejemplo, Coco cuando la subimos a Supremo Plus, también aumentamos la vitalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, ¿vale? Como podemos ver aquí, Coco aumenta 25 la vitalidad del objetivo. Entonces, podemos tener personajes que se curen muchísimo, que ganen una cantidad de vitalidad que sea absurda, ¿vale? Además, por ejemplo, cuando Coco tira su ultimate, ¿vale? Impida dándoles reducción de daño y encima les da drenaje vital, que combinado con la vitalidad que van a obtener, van a poder curarse una locura, van a poder curarse una auténtica salvajada, ¿vale? O sea, que estamos viendo que mi cola con Coco van a ser dos personajes que tanto para PvE, para PvP van a estar muy bien, y para PvE tal vez la podamos juntar con Smokey, porque es un personaje que va a ir para adelante, no se va a quedar quieto. Y mucha gente está pensando que mi cola, ¿vale? Como podemos ver aquí, un momentito, disculpad, como mi cola, como el campo siempre lo ponen en medio, en el reino onírico nosotros siempre vamos a ganar control de esto, ¿vale? Con lo cual es muy interesante porque en el reino onírico siempre somos 5 contra 1, ¿vale? Además, es una cosa muy interesante porque puede ser que mi cola sea un personaje fundamental contra el necrodragón, ya que mi cola, al avanzar, al no quedarse quieta y no depender de castear, sino de controlar el campo, puede ser un personaje muy bueno y poder tener un support decente a la hora de enfrentarse al necrodragón, que la verdad que es un problema, ¿vale? Dicho esto, conclusiones que he sacado de mi cola, de todas estas habilidades, etcétera, etcétera, la verdad que me han parecido muy buenas, ¿vale? Cosas malas que le veo, por ejemplo, es que, por cierto, mi cola va a ser un tier S, ¿vale? Va a ser un tier S, va a ser melee con una casilla de distancia y adicionalmente va a salir con el banner de Lily May. Y creo que van a ser dos personajes muy buenos, con lo cual vamos a tener como que decidir, ¿no? Por así decirlo. También me alegra porque para personas free to play, esto va a ser un momento en el que os recomiende decir, id a por estos dos personajes porque pueden ser muy buenos. Pero claro, el problema es, mi cola puede reemplazar a Smokey en Reino Onírico, pero, perdón, en PvP, pero en Reino Onírico yo creo que Smokey va a seguir siendo el jefe, ¿vale? Obviamente, con este personaje yo haré lo mismo que siempre digo. Esperaos 5 o 6 días, sobre todo una semana, para ver a todos los bosses oníricos, cómo se desarrolla en arena, y una vez hagáis eso, pues entonces podéis ir a por ella, ¿no? En plan de, venga, ahora sí es el momento, ¿no? Dicho todo esto, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, de verdad. Obviamente subiré más información en cuanto me la pasen, en cuanto me la filtren, pues subiré más info. Como siempre digo, si os ha gustado el contenido, pues suscribiros, darle un like, activar la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Y nada, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.